7 de la mañana, 52 minutos. Nuestra agenda informativa no se detiene, Sergio, y a esta hora saludamos al doctor Ricardo Angoso, escritor, periodista e internacionalista español, para que analicemos lo que está ocurriendo con Haití. Muchas veces nos preguntamos en la hora de la verdad si es posible que un país tenga tantas dificultades al tiempo en una misma ocasión y frente a tantos temas, porque no solamente se trata de la crisis generada por el asesinato del presidente, sino también por la situación social y económica que vive Haití en estos momentos. Doctor Ricardo, bienvenido a la hora de la verdad, muy buenos días. Buenos días, un saludo a todo el equipo de la hora de la verdad y también un saludo a toda vuestra audiencia, que sé que es muy fiel. Muchas gracias, doctor Ricardo, por atendernos a esta hora y bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que pasa con Haití? ¿Por qué el país caribeño es lo que es ahora? ¿Por qué estamos viendo una situación de emergencia realmente importante en Haití, venido de distintas situaciones que desembocan ahora pues con el asesinato de su presidente? Sí, no se puede entender el presente y sobre todo el presente de los conflictos sin estudiar la historia. Y la historia de Haití ha estado plagada de guerras, ha estado plagada de intervenciones extranjeras, huracanes, incluso terremotos como el de 2010, conflictos, primero entre negros y blancos, después entre negros y mulatos. Es una historia interminable de guerras, conflictos y todo tipo de desaciertos que al final han provocado, digamos, todo este cuadro tan dantesco que tenemos con este país, que es uno de los más pobres del mundo y seguramente el más pobre de las Américas. Bueno, yo querría arrancar con un par de datos. La independencia de Haití, que fue la primera del continente, fue una de las más crueles y violentas también de la historia. Fue cruel y violenta porque ocurre en el año 1804, después de 10 años que ya venían desde la Revolución Francesa, 1790-1791, en que ya había habido revueltas muy sangrientas, enfrentamientos. Siempre la violencia ha estado muy presente en la vida política de Haití. Pero un dato, en el año 1804, Jean-Jacques Dessalines, uno de los primeros presidentes de Haití, provoca quizá uno de los primeros genocidios de la historia. Fíjese que siempre se habla que el primer genocidio de la historia fue el armenio, en el año 1915, del siglo pasado, y después el holocausto de los judíos, que comienza con la invasión de Polonia por los nazis en el año 39 del siglo pasado, que termina en el año 45, cuando los soviéticos, norteamericanos y los aliados liberan los campos de concentración. Pues en el año 2004 al señor Dessalines solo se le ocurre provocar una matanza de blancos. Y entonces, ¿qué hace? En 1804 elimina a todas las élites del país porque la élite era blanca, eran los profesores, los sacerdotes, las monjas, los escritores, los pintores, los periodistas que había, la élite económica, los empresarios, los banqueros. Bueno, pues en 1804 se provoca un auténtico genocidio de todos los blancos que vivían en la isla, pero un genocidio brutal, igual que el armenio o que el holocausto, en el cual son asesinados mujeres, niños, ancianos, todos los que fueran blancos fueron asesinados entre 1804 y 1805 en Haití. Sobre este asunto hay abultada bibliografía y hay unos grabados que nos reflejan esta brutalidad y lo sangrienta que fue este prólogo, digamos, que nos puede explicar muchas de las cosas que han ocurrido después. Ahí en la Biblioteca Nacional de París hay bastante documentación y algunos grabados muy crueles sobre cómo se desató esta batalla. Pero yo quiero que pongamos a la audiencia y también al equipo de la hora de la verdad que se imaginen en Colombia, en España o en cualquier otro país que de la noche a la mañana toda la élite política, económica y cultural de un país es exterminada. Y ahí es el punto del comienzo de todo lo que estamos hablando. Pues si ponemos esas bases, creo que todo eso explica mucho de las cosas que después han ido pasando. Pero eso, digamos, fue el prólogo de la historia de Haití. Así comenzó la historia de Haití en 1804. No solamente con la eliminación de los blancos, sino con la eliminación de la élite política, cultural y económica del país. El prólogo de lo que ha sido una novela de terror para ese país caribeño. En Colombia 7:56, 2:56 en España. Hablamos con Ricardo Angoso, escritor, periodista e internacionalista español, conocedor pues muy de cerca de la realidad haitiana, de su historia, y la pregunta pues que uno se hace es
¿Y para dónde va Haití? Si ese es el prólogo, ¿qué se sigue en esta novela en un país marcado, pues además, entre otras, por las catástrofes naturales de las que no se logra reponer, por una crisis humanitaria que no sabe uno si puede ser peor o no? Hay quienes no sabe uno si es una comparación que se debe hacer o no se debe hacer, pero hay quienes ya denominan a Haití como la Somalia de América Latina, en una situación verdaderamente calamitosa. ¿Qué se puede esperar del futuro de Haití en medio de un caos político, evidentemente, y un caos social que, bueno, creeríamos muchos, no tiene solución, doctor Angoso? Pues te daría dos respuestas. En primer lugar, creo que ya hay un cierto hartazgo de la comunidad internacional con Haití, porque los Estados Unidos, las Naciones Unidas, la Unión Europea se han implicado desde mucho antes del referéndum. Ya en el año 94-95 del siglo pasado hubo una gran misión de las Naciones Unidas para intentar democratizar Haití. Después del terremoto, ingentes recursos de Estados Unidos, incluso de países latinoamericanos como Chile, países de la Unión Europea. Y yo creo que ya hay un cierto hartazgo porque realmente al final no se puede construir un Estado de Derecho, unas instituciones sólidas, no se pueden construir una auténtica democracia. Y la segunda respuesta que te daría, tengo la impresión, y es una opinión personal, de que muchas veces los occidentales en general, hablo los occidentales en términos generales, abarcando Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina y otras zonas del sudeste asiático con democracias avanzadas y desarrolladas, creemos que este sistema que tenemos nosotros, este Estado de Derecho, con un sistema democrático, con libertades y derechos fundamentales, incluso diría con un cierto nivel de vida, es aplicable a cualquier latitud, es aplicable en cualquier otro país. Y entonces creo que caemos en simplificaciones. Y entonces a este respecto te voy a remitir a 4 o 5 ejemplos. En los últimos 20 o 25 años, la comunidad internacional en general se ha esforzado mucho en democratizar Afganistán. Eso va a terminar este año seguramente en un sonoro fracaso y que en el que seguramente los talibanes se van a hacer con el poder. También se ha intentado y se han empleado ingentes esfuerzos en el mundo árabe, como en el caso de Libia, y al final aquello ha terminado en una cruel y violenta guerra civil que no tiene final. Y nos hemos empeñado también en que Irak fuera un país democrático, celebrara elecciones, y aquello acabó degenerando en una guerra de reinos de taifas entre chiitas y suníes, entre los kurdos, que ya tienen un estado en el norte y demás. Lo aplico lo mismo a Haití. A lo mejor, y esto alguien podría decirme o tacharme de racista, esta idea que tenemos los occidentales de que nuestro modelo político es transportable y exportable a cualquier latitud, pues sinceramente no funciona. Y el caso de Haití es una buena muestra de ello, ¿no? ¿Cuál puede ser el futuro? Pues yo no preveo que vaya a ser nada halagüeño, porque también al final el hartazgo de las potencias occidentales pues llega a un límite, y lo hemos visto ahora en Afganistán, que el presidente Biden ha dicho ya que va a haber una retirada total de Afganistán, y ha seguido al pie de la letra el guión que tenía Trump, que era de retirada total, y eso ha provocado la salida de todos los occidentales de ahí. Pues tengo la impresión que algo parecido puede ocurrir con Haití, y que la comunidad internacional al final se cansa de dedicar recursos humanos, recursos económicos, recursos políticos, en un camino que no es más que un viaje hacia ninguna parte. Es triste decirlo, pero por la experiencia histórica y por estos ejemplos que he ido poniendo, creo que pueden ser, por el destino final de Haití, puede ser algo muy parecido a este relato que te estaba contando en este momento. Ricardo, Santiago Castro aquí, una pregunta. Uno pensaría que después de la dictadura de François Duvalier y su hijo, de Baby Doc, los famosos Papa Doc y Baby Doc, que sobre todo en el gobierno de este primero con los Tonton Macut, estas fuerzas paraestatales, pero también del régimen, que de alguna manera imponían un orden, cualquiera que ese haya sido. Y usted ponía ahora el ejemplo de Libia, ¿no? Donde ahora lo que hay es un conjunto de carteles, de bandas, etcétera. Se perdió la centralización del poder. ¿Será que en últimas Haití es un ejemplo más
de que no todos los países están listos para este conjunto de instituciones democráticas y que primero habría que orquestar el desarrollo de su economía o algo así, que es esa tesis a veces peligrosa que sostienen algunos de pensar que la transición a la democracia se tiene que dar una vez se consolide la centralización del poder. Yo creo que hay varios elementos ahí que has tocado y que es interesante. No quiero defender la tesis de que hay dictaduras buenas ni dictaduras malas, pero fíjate, la dictadura de Duvalier, que duró 29 años, entre el año 57 y el 86, fue un desastre. Terminó con un país dividido, una economía devastada, sin haber sido capaz de sacar de pobreza, digamos, a millones de haitianos que viven en una miseria total. Fíjate que Haití es un país que tiene casi la extensión de Boyacá, tiene 27.000 kilómetros, Boyacá tiene 23.000 y se hacinan 11 millones de personas en una pobreza total. No voy a ir a esa tesis de que hay dictaduras buenas y malas, pero lo que sí hay es evidentemente dictaduras que dejan un pozo económico que facilita la transición porque, digamos, generan riqueza y prosperidad. Hablo del caso de Chile, de Pinochet, que cuando pierde el plebiscito se va a su casa, pero sentó unas bases, unos carriles económicos, una cierta prosperidad económica y generó una pequeña clase media que después lideró el país. O como el caso de España, cuando muere el dictador después de casi 40 años, deja al país, digamos, en una posición económica que permite después y facilita la transición. Esto ya lo han estudiado numerosos sociólogos y politólogos, que la democracia, las transiciones a la democracia siempre vienen favorecidas por unos elementos de desarrollo social, político y económico, que no se dan en el caso de Haití porque la experiencia histórica ha sido muy negativa y no ha habido, digamos, ningún periodo de reconstrucción que haya funcionado. Parecía que cuando en el 2010 llegó el terremoto, antes parecía que se estaban, digamos, encauzando determinados problemas y demás. Después llegó el terremoto y de nuevo la comunidad internacional tuvo que volcarse en la reconstrucción del país. Con respecto a la tradición política, pues claro, es mucho más fácil vertebrar y articular un sistema democrático en países que tienen una tradición de ello que en países que nunca lo han tenido, como es el caso de Haití. Es que en Haití se comienza de cero, esto es marcador cero. Por ejemplo, los países del este de Europa, mal o bien, en los años 30, Rumania, la antigua Checoslovaquia, dividida en la República Checoslovaquia, Polonia, Hungría, habían tenido ya la tradición parlamentaria, habían tenido constituciones democráticas, habían tenido una serie de características que conformaban un sistema político democrático. No es el caso de Haití. Entonces partimos absolutamente de cero y la herencia y la tradición, que son muy importantes, porque por eso las democracias en Europa del Este han funcionado, ha habido alternancia, hay izquierda y derecha. Pero claro, en el caso de Haití nos enfrentábamos a una tradición y herencia que podríamos decir era calamitosa. Nunca había habido una experiencia democrática y siempre que se había intentado acababa aquello mal. Recuerden lo del cura aquel, Aristide, que acabó en la operación de Naciones Unidas del año 94-95, que si no recuerdo mal era Operación Salvemos la Democracia. Entonces el punto de partida era pésimo y los resultados a la vista están. Pues doctor Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad con esta radiografía que usted hace de Haití. Como nos lo anticipaba al empezar la entrevista, no era posible hablar de un presente sin antes haber hecho un barrido de lo que ha sido el pasado de un país caribeño azotado por toda suerte de cosas contrarias a la posibilidad de una vida conforme. Además, con una vida conforme a las mejores posibilidades para la ciudadanía. De verdad que es impresionante lo que le pueda ocurrir a la isla y lo que le pasa frecuentemente. Tristemente tampoco parece ser posible hablar de un futuro. Siento haber sido un poco pesimista, pero más que pesimista creo que he sido realista, porque por desgracia con realidades como las de Haití nos encontramos casi todos los días. Y fíjense ustedes que llevamos desde la guerra del Golfo enfrascados en el asunto de Irak y todavía no hemos conseguido salir de ese embrollo, ¿no? Es que la perspectiva histórica nos permite un poco explicar las cosas y a veces ser más realistas y un poco más pesimistas. Espero que les haya ilustrado con algunos datos un poco el asunto.
Pues claro que sí, doctor Ricardo, muchas gracias por su tiempo en la hora de la verdad. Estábamos con el doctor Ricardo Angoso, escritor, periodista e internacionalista español. No se pierdan este importante análisis de lo que está ocurriendo en Haití y las razones que han convertido al país caribeño en lo que es ahora. En YouTube y en nuestras plataformas podrán encontrar esta y otras entrevistas que hemos realizado el día de hoy. Sergio, y vamos a continuar con el boletín de noticias. Ya regresamos.